La vieja carretera es la que rara vez se toma. Tal vez encuentres a algún paseante de perros durante el día, pero por la noche nadie la usa. Se cuentan historias sobre lo que sucede allí. Algunos incluso han decidido quitarse la vida en la vieja carretera. Ha habido animales que han atacado a personas a pesar de la falta de depredadores en la zona, y se ha acechado a la gente o algo peor. Incluso hay una historia sobre una entidad conocida localmente como el Caminante del Viento, que es otra historia por completo. La vieja carretera es un tramo de 3 millas de hormigón batido y agrietado, rodeado de campos de cultivo y bosques, sin una sola farola que ilumine tu camino. Tenía 24 años en ese momento. Estaba en casa de mi amigo en el pueblo vecino. Ya era tarde. Recuerdo que pasaba de medianoche. Normalmente me quedaría a dormir. Sin embargo, la novia de mi amigo estaba cerca, así que no quería incomodar. Me despedí y me puse en marcha. Era oscuro y recuerdo que hacía un frío insoportable, incluso para la temporada de invierno. Además, empezó a llover. Tendría que llegar a casa rápidamente si no quería enfermarme. Me dirigí hacia la vieja carretera, que era mi ruta habitual a casa, incluso de noche a pesar de las historias. Encontraba la vieja carretera hermosa, con vistas increíbles de las estrellas sobre mi cabeza, gracias a la falta de farolas. Las luces de los pueblos distantes y aldeas anidadas en los valles brillaban como un hermoso telón de fondo. Se suponía que era un paseo pacífico y sereno a casa que me ayudaría a relajarme. Incluso si me encontraba con alguien, siempre tuve la idea de que ellos también me temerían, así que simplemente nos evitaríamos. Llegué a un conjunto de escalones de piedra que conducían a la vieja carretera. Recuerdo haberme quedado allí, mirando a la oscuridad que envolvía la carretera por delante de mí. Algo en mi interior me decía que diera la vuelta. Tenía un presentimiento, algo extraño para mí. Tomaba esa carretera todo el tiempo y nunca me había sentido así de dudoso. Tragué saliva, la lluvia caía más fuerte sobre mí. Todo lo que quería era llegar a casa y salir de ese horrible clima. Continué adelante. Después de todo, las carreteras secundarias estaban construidas de tal manera que agregarían una milla extra a mi viaje. Así que una vez más me recordaba que esta era la mejor opción. El cielo estaba cubierto de nubes, impidiendo toda vista de las estrellas. Incluso las aldeas distantes apenas eran visibles a través de la niebla de la lluvia. Con la falta de estrellas y luna para iluminar mi camino, la carretera sobre la que caminaba apenas era visible. Mi oído también estaba afectado debido a la lluvia que caía. Me acercaba al punto medio de mi viaje y para entonces estaba temblando. Estaba empapado hasta los huesos y el frío del invierno me estaba afectando. Mi piel picaba por el frío. Mis pensamientos se interrumpieron por un grito ensordecedor que venía directamente delante de mí, quizás a unos 30 pies de distancia. Era un grito de dolor y viviendo en una zona rural, deduje que era el grito de una oveja casi de inmediato. El grito fue prolongado. Comenzó fuerte pero lentamente, se redujo a la nada, y una vez más, solo podía escuchar el sonido de las gotas de lluvia golpeando el hormigón a mi alrededor. Me quedé quieto esperando otro sonido, pero ninguno llegó. Luego miré en la dirección de donde había escuchado el grito y no pude ver al pobre animal. Una pared de piedra seca impedía mi vista, pero el intenso presentimiento de volver a la carretera principal regresó. Estaba asustado. No era alguien que normalmente se diera al miedo. Siempre pensé que había explicaciones lógicas para todo, por lo que mi mente decidió que esta oveja probablemente estaba en trabajo de parto. No sabía cuándo era la temporada de parto, pero era el mejor pensamiento que mi mente podía producir para calmarme. Con mi mente aferrándose a esta idea, la incomodidad se desvaneció y mis pensamientos volvieron a mi ropa empapada y al amargo frío. Seguí adelante. Mi objetivo era llegar a casa. Pero al pasar por el lugar donde había escuchado los gritos de la oveja, mis oídos se aguzaron. Había un sonido, casi como un sonido húmedo, como de desgarramiento, casi como si alguien estuviera comiendo costillas marinadas. Me agaché y me acerqué lentamente a la pared, pensando que un cordero recién nacido
Estaba siendo atacado por un zorro. No era común, pero no era algo desconocido que los zorros, aunque hermosos y a menudo lindos, ataquen casi cualquier cosa. Alcancé la pared. Mi mano estaba en mi bolsillo agarrando mis llaves que tenían una pequeña linterna adjunta. La linterna no era potente. Su función principal era iluminar un pequeño punto en mi puerta para que pudiera encontrar la llave. Era bastante inútil, pero era todo lo que tenía. Tenía el dedo preparado para presionar el botón de la linterna. Mi idea era sorprender a esta criatura, esperando asustarla y que se alejara. Me levanté y encendí la linterna. No vi un cordero, no vi un zorro. Todo lo que vi fue una oveja yacía inmóvil de lado. Había un agujero enorme en su pecho del que salía vapor mientras la sangre caliente se enfriaba en el duro clima. Sorprendentemente, mis ojos no estaban fijos en la oveja, sino que miraban dos manos alargadas que estaban colocadas a ambos lados de esta herida. Esas manos estaban oscuras, casi negras. Eran huesudas y armadas con largas uñas afiladas. Solo pude mirar esas manos por un segundo antes de que mis ojos decidieran mirar hacia arriba para ver el rostro al que pertenecían. Era tan oscuro como sus manos. Mi terrible linterna no me daba mucha visibilidad, pero pude distinguir el rostro, que era largo y delgado. Su piel parecía impecablemente suave, sin un solo pelo y sin rasgos distintivos. Al principio, solo pude distinguir una boca que tenía un trozo de carne colgando de ella, y luego los encontré. ¿Por qué no brillaban? No eran vibrantes en absoluto, eran simplemente muy oscuros, casi tan oscuros como la piel que los rodeaba. Mientras seguía mirando en estado de shock, me llevó 1 o 2 segundos darme cuenta de que esos ojos oscuros y vacíos me estaban mirando de vuelta, y con eso me liberaron de todo control. La criatura estaba a unos 10 pies de distancia, con los ojos fijos en mí y una expresión en blanco, solo mirándome en silencio, quizás desafiándome a moverme. El miedo me invadió. Mi cuerpo comenzó a temblar violentamente. No me avergüenzo de admitir que las lágrimas rodaron por mi rostro y dejé escapar un gemido. Esta criatura, sea lo que sea, reaccionó a mi gemido soltando el trozo de carne de su boca y se puso de pie sobre sus patas traseras, alcanzando unos 7 pies de altura. Era muy delgada, con los brazos colgando hasta las rodillas. Me quedé paralizado por el shock y el miedo, sintiendo que podía desplomarme en cualquier momento. Entonces, la criatura, este ser, dio un paso hacia mí. Fue entonces cuando algo se encendió dentro de mí. La respuesta de luchar o huir se activó y agarré un trozo de roca del muro de piedra seca frente a mí. Lo lancé hacia la criatura y luego corrí, ni siquiera comprobando si mi proyectil alcanzó su objetivo. La adrenalina me empujaba. Estaba corriendo tan rápido como mis piernas podían llevarme. Los pensamientos de estar congelado y empapado ahora eran un recuerdo lejano. Quería pedir ayuda, pero al sacar mi teléfono del bolsillo, lo solté en mi pánico y no pude frenar para recogerlo. Estaba demasiado aterrado. Ni siquiera quería mirar hacia atrás. Por todo lo que sabía, esa cosa estaba justo detrás de mí. Todo lo que podía hacer, todo lo que me quedaba, eran mis piernas y la adrenalina que las impulsaba. Logré llegar al final de la vieja carretera, donde estaba mi casa. La calle a la que se unía estaba a solo 4 edificios de allí. Al llegar a la puerta, encontré el ojo de la cerradura. Entré rápidamente y cerré todas las puertas y ventanas. Agarré un cuchillo y me senté en el sofá. La adrenalina me había abandonado. Mi cuerpo y mente estaban exhaustos por el calvario y me negué a dormir. Sabía que no vivíamos lejos de la vieja carretera y que esa cosa podría estar afuera de la casa. Cada ráfaga de viento o susurro de hojas me hacía pensar que la criatura estaba al acecho en los arbustos. Cada vez que mi gato se movía alrededor de la casa, pensaba que la criatura estaba dentro de mi hogar. Fue una larga noche llena de sustos por el más mínimo ruido, y mi único compañero era el miedo. Finalmente llegó la luz del día, dándome el coraje para dormir un poco.
No sé cuánto tiempo dormí, pero 3 golpes en mi puerta principal me despertaron. Me puse de pie, cuchillo en mano, listo para defenderme. Me acerqué a mi ventana y vi a 2 policías en mi puerta. Dejé mi cuchillo y dejé entrar a los oficiales. Hicieron una serie de preguntas, preguntándome dónde estuve la noche anterior y qué estaba haciendo. Respondí voluntariamente, diciendo que estaba en casa de un amigo y que regresé por la vieja carretera. Me preguntaron si noté algo sospechoso. Mentí y dije que no lo había hecho. Después de todo, ¿quién me creería? Sería el hazmerreír del pueblo, o incluso podría ser ingresado en un hospital psiquiátrico. El oficial que hablaba simplemente me miró. Obviamente no me creía. Luego me entregó mi teléfono, diciendo que lo encontró en la vieja carretera, no muy lejos de una escena de disturbios a la que habían sido llamados. La pantalla de mi teléfono estaba rota, pero por suerte, aún funcionaba. Pregunté qué disturbios querían decir, y a regañadientes procedió a decirme que habían encontrado un campo de ovejas masacradas. Encontraron mi teléfono, lo que los llevó a mi casa con la esperanza de que tuviera información. No tardó mucho en que la gente culpara a animales escapados del zoológico, o tal vez a zorros en aumento. Algunas personas incluso decían que el granjero solo quería el seguro del ganado. Sin embargo, yo sabía la verdad. Nunca le conté a nadie lo que me sucedió, ni siquiera a mis amigos cercanos. Siempre pensaron que era un bicho raro de todos modos, así que no quería añadir más leña al fuego y convertirme en el blanco de bromas. Pasaron 4 años, y un amigo mío vino a visitarme desde Londres en su auto. Después de una obra social, se encontró en la vieja carretera de noche. Vio a una pequeña criatura agazapada sobre un zorro en medio del camino, consumiendo al pobre animal. Su auto asustó a la criatura, que luego lo miró directamente, incluso con los faros brillando sobre ella. No pudo distinguir mucho, solo que era negra, con miembros largos y delgados, y sorprendentemente delgada. Al escuchar su historia, sentí la necesidad de compartir la mía. Cuando tenía 12 años, mis abuelos y yo fuimos como siempre a nuestro campamento, pero esta vez mi abuelo tuvo que irse temprano, dejándome a mí y a mi abuela solos por un rato. Durante ese tiempo, tuvimos el camper solo para nosotros. Todo empezó como cualquier otro día. Nos levantamos, nos arreglamos y luego fuimos al parque. Había algunos niños de mi edad allí y al saludarlos, todos respondieron, excepto una niña pequeña que simplemente estaba mirando el estanque. Parecía tímida, lo cual no era raro. Había visto eso antes. Niños que no se atrevían a sumergirse, así que solo se sentaban y observaban. Todo empezó como cualquier otro día. Nos levantamos, nos arreglamos y luego fuimos al parque. Había algunos niños de mi edad allí, y al saludarlos, todos respondieron, excepto una niña pequeña que simplemente estaba mirando el estanque. Parecía tímida, lo cual no era raro. Había visto eso antes, niños que no se atrevían a sumergirse, así que solo se sentaban y observaban. Unas horas más tarde, cuando empezaba a oscurecer, todos regresamos a nuestros campers. Fue entonces cuando escuché un fuerte trueno a lo lejos. Una tormenta se avecinaba a unas pocas millas de distancia. Justo cuando cerraba la puerta, la lluvia comenzó a caer con fuerza, así que mi abuela y yo pusimos una película y disfrutamos del sonido reconfortante de la lluvia. La noche transcurrió como siempre. En un momento, miré afuera para ver si había dejado algo, preocupado de que la lluvia lo dañara. Cuando miré hacia afuera, un rayo iluminó la zona, pero lo que me hizo saltar no fue el estruendo, sino la aparición del rostro de una niña, medio sumergido en el arroyo cerca del camper. Sus ojos me miraban fijamente, a pesar del agua turbulenta. Aterrorizado, encontré un cuchillo Bowie en uno de los cajones de mi abuelo y lo saqué, esperando hasta la mañana con él, temiendo que esa niña y su mirada penetrante volvieran al camper.
Me quedé despierto hasta ver el sol asomarse por las persianas. Luego guardé el cuchillo y desperté a mi abuela. Salimos juntos afuera hacia los baños y encontré huellas de barro y manos embarradas en la puerta de nuestro camper. Desde entonces, cada vez que escucho el sonido de un trueno a lo lejos, no puedo evitar cerrar todas las puertas y ventanas de la casa y bajar todas las persianas. Pero a veces, juro que veo a una niña afuera, mirándome fijamente. Vivía en un pequeño pueblo de Texas, donde el fútbol era una gran cosa. Una noche, cuando estaba enfermo, mis padres fueron a ver a mi primo jugar en un pueblo diferente, a unos 30 minutos de distancia. De todos modos, me quedé solo en casa. Estaba escuchando el sonido de la lluvia golpeando contra mi ventana mientras tenía algo de música puesta, y de repente, las luces de toda la casa se apagaron. Sabía que esto no era debido a la tormenta, porque no había relámpagos afuera. Sospechaba que eran mis amigos gastándome una broma. Vivían al lado y ya habían hecho esto antes, lo que me puso los pelos de punta cuando estaba solo en casa. Me enojé y agarré mi teléfono del tocador. Llamé a mi amigo diciéndole que dejara de hacer tonterías y que volviera a encender la electricidad. ¿De qué estás hablando?, preguntó él. Sabes exactamente de qué estoy hablando, respondí, mostrando enojo. Solo enciende la electricidad y vete a casa. Colgué el teléfono. Intentó llamarme varias veces, pero silencié mi teléfono. Me acosté y esperé a que volviera la electricidad. Después de esperar un minuto, estaba a punto de salir yo mismo afuera para arreglarlo. Sabía dónde estaban los interruptores, pero justo cuando me levanté escuché un golpe en la puerta. Caminé hacia ella, preparándome para abrirla y regañar a mi amigo, pero algo me detuvo y me dijo que mirara por la mirilla primero. Así que lo hice, y en lugar de ver a mi amigo Gilberto, vi a un extraño hombre mayor. Era enorme, tenía unos 6 pies y medio de altura, y tenía contextura de un luchador. Entré en pánico en el momento en que lo vi, y luego intentó girar el picaporte. Por suerte, la puerta estaba cerrada con llave, como siempre la dejaban mis padres. Sé que estás ahí, dijo en voz baja. Caminé silenciosamente hacia mi habitación, agarré un bate y me aseguré de que el hombre no pudiera oírme moverme desde afuera. Sabía que si llegaba a pelear contra él, estaría acabado. Yo medía 5 pies y 7 pulgadas y pesaba unos 135 libras como máximo, así que cerré la puerta con llave y empujé mi escritorio frente a ella. Me quedé allí, escuchando el siguiente movimiento del hombre. Podía oírlo forzando el picaporte como loco, hasta que finalmente escuché una puerta abrirse. El hombre había entrado a nuestra casa. Permanecí en silencio, en pánico dentro de mi propia cabeza, escuchando al hombre caminar y decir: ¿Dónde estás? Empezó a acercarse a mi habitación y golpeó contra la puerta una vez. Estaba listo para usar mi bate si alguna vez entraba, pero justo antes de golpearla por segunda vez, escuché sirenas bajando por la calle. Corrió fuera de la casa y desapareció. Esas patrullas ni siquiera venían hacia aquí. Simplemente pasaban con sus sirenas encendidas por coincidencia, yendo hacia alguien más. Pero siempre estaré agradecido por casualidad que salvó mi vida. Cuando tenía 8 o 9 años y crecía en Dinamarca, era bastante joven cuando me di cuenta de que la mamá de mi amigo Morten no era humana. Después de la escuela, Morten y yo solíamos pasar el rato en nuestro pequeño pueblo. Teníamos un puerto que era un lugar realmente genial para jugar. Siempre había un barco enorme atracado allí, y nos gustaba pretender que era un barco pirata. Incluso conseguimos permiso para jugar en él. Morten vivía a unos 500 metros de allí, así que siempre podíamos ir a su casa a comer cuando teníamos hambre. En esta ocasión fue la primera vez que entré en su casa. Por lo general,
Solo nos quedábamos en mi casa cuando el clima estaba mal. Tenía 2 Xbox diferentes, en 2 habitaciones diferentes, y muchos juegos para jugar. Todo comenzó cuando empezó a llover un día mientras estábamos jugando piratas en ese viejo barco. Corrimos a su casa tan rápido como pudimos, tratando de tropezar el uno al otro en el camino. Finalmente llegamos a su casa y corrimos a la sala de estar donde estaba seca su mamá. Sentada en el sofá, nos dijo que había preparado sándwiches y limonada para nosotros y que estaba lista en la cocina. Pero cuando entré en la cocina, noté que algo estaba realmente mal en el lugar. Había extrañas huellas por todas partes, especialmente en los platos que contenían nuestra comida. Inmediatamente le pregunté a mi amigo sobre esto, señalando la extraña sustancia viscosa en el fondo de nuestros platos, que estaba en forma de dedos. Él me miró y simplemente asintió como si fuera normal, explicándome que era de su mamá. Sí, dijo, tiene este trastorno o algo así. Tiene un sudor extraño. Eso fue lo más absurdo que había escuchado, pero siendo un niño, simplemente lo acepté. Luego empecé a comer mis sándwiches, tratando de no concentrarme en el extraño olor terroso y a azufre que parecía persistir cerca de las huellas digitales. Regresamos a la sala de estar y nos sentamos. La mamá de Morten seguía sentada allí en la misma posición, sin moverse ni un centímetro. Merendamos, encendimos la televisión y nos distraímos con cualquier programa animado que pudiéramos encontrar. En un momento dado, recuerdo haber mirado hacia atrás a su mamá sin ninguna razón en particular. Todavía estaba sonriendo, mirando fijamente hacia adelante, no a la televisión, no a nada en particular, en realidad. Y mientras la miraba por solo un breve momento, presencié algo que nunca olvidaré. Su boca se abrió y sus dientes perfectamente simétricos comenzaron a moverse alrededor como insectos blancos brillantes. Parecían cambiar de posición, como si estuvieran jugando a las sillas musicales con sus encías. Cuando los dientes se quedaron quietos, cerró la boca de nuevo, nunca parpadeando, nunca bajando esa sonrisa. Dejé mi sándwich y miré de nuevo la televisión, preguntándome qué demonios acababa de ver. Después de eso, tuve demasiado miedo de volver a su casa. Y ahora, después de todos estos años, me pregunto si lo que vi fue real o si fue alguna pesadilla vívida que sentí muy real.